El calor que irradiaba el metal mientras Brock tiraba del cable le hizo sentir como si unos dientes antiguos le arañaran la espalda. El cable se le clavó en las manos enguantadas, dejando marcas que se sumarían a la colección de cicatrices que trazaban los 20 años de terribles decisiones de su vida. El trabajo de mecánico de rescate no era la carrera que su madre había imaginado para su único hijo, pero tampoco había imaginado el colapso de la alianza económica terrestre. Sus botas gastadas levantaban un fino polvo naranja, mientras se inclinaba hacia atrás y aplicaba todo su peso contra la resistente línea de proa. El Sparrowhawk, su destartalada nave de rescate de clase 4, gemía en señal de protesta, con los estabilizadores rozando algo enorme y orgánico, algo que no debería existir. «Vamos, montón de tornillos inservibles», murmuró Brock, mientras se limpiaba el sudor de la frente con la manga. Su camiseta térmica azul oscuro se le pegaba al torso, húmeda por el esfuerzo y el miedo. A sus 38 años, exactamente en su mejor forma física, la camiseta había visto días mejores, al igual que su dueño, con un desgarro en el hombro izquierdo y grasa de motor incrustada permanentemente en la tela. Sus pantalones cargo de color claro estaban relativamente intactos, aunque la rodilla derecha empezaba a desgastarse. Las botas eran su posesión más preciada, de auténtica piel marciana, robadas del equipaje de un ejecutivo de una corporación. Hacía 6 años. Echando un vistazo atrás, Brock calculó la distancia que lo separaba del mundo exterior. A 70 metros de túnel orgánico retorcido lo separaban de la libertad. 70 metros de pesadillas hechas realidad. Había navegado con su nave por lugares donde ninguna persona en su sano juicio se habría aventurado. Pero esto no tenía precedentes. La palabra se le quedó atrapada en la mente y se estremeció. Su antiguo capitán había borrado esa palabra de su vocabulario. Nada, precedentes, chico. ¿Alguien? ¿En algún lugar? Siempre he hecho algo más estúpido. Bueno, quizá no tan estúpido. El mensaje había llegado 3 días antes a través de un canal encriptado que Brock no había utilizado en años. I've read 0,00000 créditos por un simple trabajo de recuperación. El objetivo AN, un prototipo de módulo de navegación de una nave de investigación siniestrada. La complicación AN, la nave se había estrellado dentro de la boca de un leviatán celeste inactivo, uno de los enormes organismos espaciales que habían aparecido tras el evento de la grieta, 23 años atrás. Los ejecutivos de las corporaciones tenían nombres científicos sofisticados para estas criaturas, pero la gente de la frontera los llamaba moros. Vagaban por el vacío entre las estrellas, tragándose ocasionalmente pequeñas lunas o estaciones abandonadas. La mayoría eran dóciles a menos que fueran provocados. La mayoría se mantenían en las regiones vacías, más allá de Neptuno. Este había entrado a la deriva en la zona minera del cinturón de Kuiper. Un barco de investigación de Galocorp había ido a investigar y nunca regresó. Ahora Brock estaba allí con su nave encajada entre enormes dientes, preguntándose si el dinero valía la pena. Un temblor recorrió el túnel carnoso. Algo estaba cambiando. Advertencia ANSE. Han detectado anomalías biométricas en el entorno circundante. Chirrió Bess, el asistente de IA de su nave. Asistente de IA de la nave. Recomendación: acelerar el proceso de extracción. ¿Crees que Brock se ha atascado? Tara, más fuerte del cable. Dame más empuje inverso. 60%. 60%. El empuje inverso supera los parámetros de seguridad para la corriente. Anular los protocolos de seguridad. Autorización on Brock, 799. A los motores de la nave rugieron al alcanzar niveles peligrosos. El olor a circuitos quemados se mezcló con el extraño olor a humedad del interior del Moran. Otro temblor, esta vez más fuerte. El enorme túnel comenzó a contraerse. Está despertando, se dio cuenta Brock, con horror. El muro había estado inactivo cuando llegó, con sus enormes mandíbulas abiertas e inmóviles, mientras flotaba en el espacio. El buque de investigación había sido fácil de encontrar, encajado entre 2 MERS, del tamaño de edificios de oficina. El módulo de navegación estaba justo donde su cliente le había dicho
que estaría. El trabajo había ido perfectamente hasta que intentó marcharse. La primera indicación de que algo iba mal se produjo cuando la boca del Moore comenzó a cerrarse, lentamente, pero de forma inexorable. Brock había acelerado los motores del Sparrowhawk, pero estos habían petardeado y se habían apagado en cuanto habían entrado en contacto con la saliva de la criatura. Algo en la bioquímica había corroído su sistema de propulsión en cuestión. Dice, ahora intentaba la única opción que le quedaba: remolcar manualmente su nave, utilizando el cable de emergencia, mientras los sistemas de reserva proporcionaban un empuje mínimo. Las paredes de carne pulsaban y una ola de líquido espeso y transparente bañó los tobillos de Brock. Los tobillos Saspot chisporrotearon al entrar en contacto con el líquido. Se ha detectado un compuesto corrosivo, anunció Bess. No me digas. Brock soltó el cable y corrió hacia la nave. La rampa de carga del Sparrowhawk seguía bajada y subió 3 escalones. Dions, una vez dentro, golpeó con la palma de la mano el control de la rampa y corrió hacia la cabina. ¿Ves? ¿Está pasando ahí fuera? La pantalla mostraba el interior del Moore desde múltiples ángulos. El túnel carnoso se contraía, crestas de músculos ondulaban en oleadas. Los dientes, enormes estructuras amarillentas que parecían más piedra que esmalte, se unían lentamente. El leviatán celestial parece estar iniciando su respuesta de alimentación, dijo Bess con calma. El cierre de la boca se completará en aproximadamente 6 minutos. No somos comida, gruñó Brock, dejándose caer en el asiento del piloto. Reroute, energía de emergencia a los escudos frontales, y dame el control manual. Sus manos volaron sobre los controles, pasando por alto los sistemas de seguridad y canalizando la energía de los sistemas no esenciales. La nave cobró vida a su alrededor, dañada pero no derrotada. Brock, dijo Bess, cambiando el tono de su voz a uno más serio. Estoy detectando múltiples naves acercándose a la posición del Leviatán. Ponlo también en la pantalla. El segundo monitor se encendió mostrando una vista ampliada del espacio, más allá de la boca parcialmente cerrada del Moro. 3 naves negras y elegantes, con el logotipo de Galacorp grabado en sus cascos, se estaban colocando en posición alrededor de la enorme cabeza de la criatura. Esas no son naves de rescate, murmuró Brock. Las naves eran cazadoras de clase Barracuda diseñadas para la adquisición de recursos corporativos, que era una forma elegante de decir que tomaban lo que querían, fuera legal o no. Un nuevo mensaje apareció en su sistema de comunicación. Propiedad de Galacorp. Abandonen inmediatamente o serán procesados. Brock se rió con amargura. Propiedad. Reivindicaban como propiedad un ser vivo. Galacorp había registrado patentes sobre todo el material biológico de los leviatanes celestiales en 2072. Ambes le informó. Los precedentes legales sugieren. Ahórrate la lección de derecho corporativo, dijo Brock, mientras estudiaba la situación. El Moore se estaba despertando, probablemente perturbado por su presencia o por la aproximación de las naves de Galacorp. Esas naves estaban allí para ayudar. Estaban allí para cosechar y estarían encantados de dejar que lo aplastaran entre dientes gigantes, si eso significaba asegurarse su premio. El módulo de navegación estaba en la consola a su lado, inofensivo y pequeño, para algo que valía $500,000 de créditos. ¿Qué tenía de especial? Lo dio vuelta entre sus manos y notó el diseño inusual. No tecnología estándar de Galacorp. Le vino a la mente un recuerdo de hacía 3 años en un ingeniero borracho en un bar del puerto espacial, hablando de una tecnología que se rumoreaba que podía influir en los Moores, controlar sus movimientos, su comportamiento. El gobierno terrano había prohibido la investigación de dicha tecnología, pero Galacorp respondía ante los accionistas, no ante los gobiernos. No estamos aquí para eso. Se dio cuenta. Están aquí para esto. El accidente solo fue una tapadera.
La nave se sacudió violentamente cuando otra ola de saliva corrosiva atravesó el túnel. Las luces de advertencia parpadearon en la cabina. Integridad del casco al 79%. Bess informó. La propulsión sigue desconectada. Los sistemas de respaldo están fallando. Ambrock golpeó la consola con el puño. Necesitamos un nuevo plan. Cerró los ojos y recordó sus inicios como operador de salvamento. Su mentora, la capitana Vinina, le había enseñado un truco para sacar naves de situaciones difíciles, utilizando el impulso y los propulsores de emergencia. Era peligroso, prácticamente suicida, en estas condiciones, pero era lo único que tenían. Bess preparó los propulsores de maniobra para el disparo secuencial. Patrón Vena 3. ¿El patrón Vena 3 requiere guía externa?, le recordó Bess. Lo sé. Brock cogió una unidad de comunicación portátil y una máscara de oxígeno. Voy a volver allí. Antes de que Bess pudiera objetar, se dirigió hacia la esclusa de aire y se colocó la máscara en la cara. La unidad de comunicación le permitiría comunicarse con la nave y controlar los propulsores de forma remota. Era un plan descabellado, pero lo descabellado le había mantenido con vida hasta ahora. La esclusa se abrió con un silbido y Brock volvió a entrar en la pesadilla. El interior de la había cambiado. Las paredes ahora palpitaban con venas bioluminiscentes que proyectaban una luz azul inquietante a través del túnel. El suelo estaba resbaladizo por la saliva y cada paso era traicionero. Brock podía sentir el calor a través de sus botas. Se dirigió hacia la parte delantera de la nave, donde el cable de la punta todavía estaba unido a la proa reforzada del Sparrowhawk. El otro extremo desaparecía en una ranura entre dos enormes dientes. En sí conseguía crear un patrón rítmico de empuje combinado con la tensión del cable. Tal vez podría liberar la nave. Bess, inicia la secuencia a mi señal, gritó por el intercomunicador. 3, 2, 1. Ya. Los propulsores de maniobra del Sparrowhawk se encendieron en secuencia, haciendo que el barco se estremeciera y se balanceara. Brock tiró del cable, sincronizando sus movimientos con los propulsores. Durante un momento, no pasó nada. Entonces, con un gemido metálico, el barco avanzó unos centímetros. Vuelve a gritar. Aumenta el empuje un 10%. La secuencia se repitió. Ganaron unos centímetros más, pero la boca se cerraba ahora más rápido. El espacio a su alrededor se encogía. Los enormes dientes rechinaban lentamente, como placas tectónicas. Un temblor repentino derribó a Brock. Cayó con fuerza y el comunicador salió disparado por la superficie resbaladiza. Mientras se apresuraba a recogerlo, algo llamó su atención. Un hueco oscuro en la carne del muelle, justo detrás de uno de los dientes, pulsaba con un ritmo diferente al del tejido circundante. La curiosidad se impuso al miedo. Brock cambió de rumbo y se dirigió hacia la anomalía. Al acercarse, vio que no era una formación natural. Era un hexágono perfecto, de aproximadamente 1 metro de diámetro, incrustado en la carne del muro, y en su centro había un logotipo familiar en Galacorp. ¿Han estado aquí antes? Han estado dentro. El hexágono se abrió de repente, revelando un pasadizo mecánico más allá, un túnel de mantenimiento, algún tipo de estación de investigación. Antes de que Brock pudiera investigar más, una figura emergió de la abertura, humanoide, pero definitivamente no humano. La figura medía casi 2 metros de altura, y tenía una piel iridiscente que cambiaba de color como el aceite sobre el agua. Los antebrazos se extendían desde un torso protegido por lo que parecía un equipo táctico. La cabeza era alargada, con múltiples ojos dispuestos en grupos. Un shifter, una de las raras especies alienígenas que habían entrado en contacto tras el evento de la grieta. A veces trabajaban como mercenarios, pero Brock nunca había oído hablar de ninguno que trabajara para una corporación. Los ojos del shifter se fijaron en Brock, y luego en el gavilán detrás de él. «No deberías estar aquí, humano», dijo con una voz que era más un acorde armonioso que un solo tono. «Este espécimen es propiedad de la empresa.
Qué gracioso, respondió Brock lentamente, buscando la multiherramienta en su cinturón. A mí no me parece propiedad de nadie. Tu perspectiva es irrelevante. De repente, el cambiaformas se movió con una gracia fluida a pesar de su tamaño, cubriendo la distancia entre ellos con una velocidad aterradora. Has interferido en una operación clasificada. El protocolo dicta tu eliminación. Brock ya había sacado la multiherramienta, por si servía de algo contra un cambiaformas. Déjame adivinar, estás aquí para instalar algo en este muro. Algo que permita a Galacorp controlarlo. El cambio detuvo su patrón de colores, que pasó a un azul más intenso. ¿Estás bien informado? Para ser un chatarrero. Una suposición afortunada, dijo Brock, señalando con la mano libre el módulo de navegación que aún se encontraba dentro de su nave. Eso es lo que es, ¿verdad? No es solo un sistema de navegación, es un nodo de control. Ese prototipo también es propiedad de la empresa. El cambiaformas extendió una mano. Devuélvelo inmediatamente. No puedo hacerlo. Tenemos un cliente esperando. ¿Tu cliente? Está muerto. Todos los contactos no autorizados han sido eliminados. Las palabras golpearon a Brock como un golpe físico. Su cliente anónimo había desaparecido. Entonces, ¿quién le iba a pagar? Y, lo que es más importante, ¿quién sabía ahora que tenía el módulo? Los propulsores del Sparrowhawk se encendieron de repente, todos a la vez, en lugar de en secuencia. La nave se lanzó violentamente hacia adelante, casi aplastando a Brock contra un diente. Lo esquivó justo a tiempo, rodando mientras el metal raspaba el esmalte con un sonido que le puso los dientes de punta. ¿Ves? ¿Qué estás haciendo?, gritó a su voz tranquila. Implementando el protocolo de extracción de emergencia, respondió la IA. Amenaza externa detectada. El cambiaformas se movió de nuevo, esta vez hacia la nave. Brock se abalanzó sobre el alienígena por detrás. Fue como golpear una pared de ladrillos, pero logró desequilibrarlo momentáneamente. ¿Ves? Abre las puertas de la bodega de carga. Autorización Brock 799. Gritó mientras luchaba con el ser más fuerte. La parte inferior del Sparrowhawk se abrió, dejando al descubierto la bodega de carga. Un potente vacío comenzó a succionar todo lo que había en el túnel. Cuando se activaron los sistemas atmosféricos de emergencia de la nave, el cambiaformas clavó sus 4 brazos en el suelo carnoso para anclarse. Brock, sin nada a lo que agarrarse, sintió que era arrastrado hacia la nave. Dejó que sucediera y utilizó el impulso para liberarse del. El vacío lo empujó hacia arriba, a través de las puertas de carga abiertas, y lo llevó a la relativa seguridad de su nave. Golpeó con la mano el botón de cierre de emergencia tan pronto como aterrizó. Carga asegurada, anunció Bess. La entidad alienígena permanece. Fueran Brock se levantó, haciendo un gesto de dolor por los nuevos moretones. Sácanos de aquí, Bess. Como sea, todos los sistemas de propulsión siguen desconectados. La boca de Leviatán cerrará completamente en 1 minuto y 27 segundos. Perfecto. Brock se tambaleó hacia la cabina de mando. Se le estaba formando una idea terriblemente estúpida que podría funcionar. BS, todavía tenemos esa carga minera modificada en el compartimento de almacenamiento 3. Afirmativo. En una carga de profundidad modificada, serie de tungsteno no nuclear. Prepárala para su despliegue manual. Se dejó caer en el asiento del piloto, se abrochó el cinturón y transfirió toda la energía restante a los escudos delanteros. Pregunta: ¿planeas detonar un dispositivo explosivo dentro del Leviatán? Celeste. Brock movió rápidamente los dedos sobre los controles. Pretendo detonarlo entre sus dientes. Fuera, el cambiante se había recuperado y se acercaba de nuevo a la nave. Detrás de él, la puerta hexagonal permanecía abierta, dejando entrever la maquinaria integrada en el tejido vivo del Moore. Pez, muéstrame la vista exterior de las naves de Galacorp. La pantalla cambió para mostrar las 3 naves negras que ahora se movían en posiciones agresivas. ¿Se preparaban para disparar al Moore
No. No a él. Dentro de Ellen, apuntaban a la boca que se cerraba rápidamente. Van a intentar mantenerla abierta. Brock se dio cuenta. Necesitan acceder a lo que sea que construido en su interior. Su plan C, Uncrete, Bess. Prepara la carga de profundidad para detonación remota y cárgala en el lanzador externo cargando a Brock. El cambiador está intentando acceder a la escotilla de mantenimiento externa. Déjalo intentarlo. Brock sonrió con tristeza. Lanza la carga de profundidad ahora. La nave se estremeció cuando el compacto dispositivo explosivo salió disparado de un pequeño tubo debajo de la cabina. Atravesó el aire y aterrizó precisamente donde Brock había apuntado, encajado entre dos enormes dientes, justo cuando estaban a punto de encontrarse. El cambiaformas, al ver el dispositivo, abandonó su intento de irrumpir en la nave y se lanzó hacia el explosivo demasiado tarde, susurró Brock, pulsando el botón de detonación. La explosión no fue muy grande. La carga estaba diseñada para minería de precisión, no para destrucción, pero fue suficiente. La fuerza concentrada separó los dos dientes ligeramente, creando un hueco momentáneo. Al mismo tiempo, la onda concusiva provocó un espasmo en la estructura muscular del Moore. La enorme boca se convulsionó y luego se abrió más, en lo que parecía ser una respuesta refleja al dolor. El movimiento repentino lanzó al cambiaformas contra una pared de dientes, incapacitándolo momentáneamente. Ahora, ¿ves? Energía de emergencia a los propulsores de maniobra. El Sparrowhawk se lanzó hacia adelante, rozando los enormes dientes, pero encontrando el espacio suficiente para moverse. Fuera, las naves de Galacorps habían abierto fuego con sus armas de energía, tallando patrones precisos en la carne que rodeaba la boca del moro, intentando provocar respuestas nerviosas. Están intentando pacificarlo, se dio cuenta Brock. No quieren matarlo. Lo necesitan vivo. El Moore tenía otras ideas. A medida que el Sparrowhawk avanzaba lentamente hacia la libertad, toda la criatura se estremeció. Las venas bioluminiscentes latían rápidamente, cambiando de azul a un rojo furioso. Las paredes de la boca comenzaron a secretar más líquido corrosivo, ahora en torrentes en lugar de olas. Las alarmas de advertencia sonaron por toda la nave. Integridad del casco al 58%. Bess informó de que la corrosión se aceleraba. Brock podía ver la luz del día delante, o más bien la oscuridad salpicada de estrellas del espacio, a solo unos metros más. Las naves de Galacorp eran visibles ahora, con sus armas aún disparando. Una se había colocado directamente en la trayectoria de salida del Sparrowhawk. Nos están bloqueando, gruñó Brock. ¿Ves? ¿Tenemos algún arma operativa? Todos los sistemas ofensivos están fuera de servicio. Entonces tendremos que embestirlos. La integridad estructural del Sparrowhawk no puede soportar una colisión en su estado actual. Los ojos de Brock se posaron en el módulo. The Navigation se le ocurrió una idea. Tendremos que embestirlos. La integridad estructural del Sparrowhawk no puede soportar una colisión en su estado actual. Los ojos de Brock se posaron en el módulo de navegación. Se le ocurrió una idea. Era una locura, pero posible. ¿Ves? ¿Y si usamos esto? Si está diseñado para controlar la interfaz, con tecnología desconocida, presenta riesgos significativos. Más riesgos que ser disuelto en saliva alienígena. Escanealo encuentra una forma de conectarlo a nuestro sistema. My interest Bess. Analizaba el módulo. Brock maniobraba la nave lo mejor que podía, con la limitada potencia disponible. La nave de Galacorp que tenían delante ajustó su posición manteniendo el bloqueo. Detrás de ellos, el cambiador se había recuperado y ahora ascendía por el techo de la boca, moviéndose a una velocidad inhumana hacia la salida, cada vez más estrecha. Análisis preliminar completado, anunció Bess. El módulo parece ser una interfaz neural, diseñada para sincronizarse con el sistema nervioso central del Leviatán. Se puede conectar a nuestra red de comunicaciones, pero los resultados son impredecibles. Aslan Brock.
Entregó el dispositivo a un brazo mecánico que se extendía desde la consola. No y date prisa. Mientras Bess integraba el módulo, los Pantala se llenaron de estática. Las luces de la nave parpadearon. Por un momento aterrador, Brock pensó que habían perdido toda la energía. Entonces, la estática se despejó y fue sustituida por patrones orgánicos que parecían latir al mismo ritmo que las venas bioluminiscentes del morro. Y debajo de la pantalla visual, Brock podía oír un profundo zumbido resonante que le hacía vibrar los huesos. ¿Qué es esto? El módulo está traduciendo los patrones neuronales de Leviatán a datos audiovisuales. Respondí. Ves con la voz extrañamente distorsionada. Parece que sí está comunicando. El patrón cambió, volviéndose más organizado, casi como un lenguaje escrito en luz y sonido. Brock no podía entenderlo, pero podía sentir la emoción que había detrás en dolor, confusión y rabia. Está asustado. Se dio cuenta. Han estado experimentando con él y está aterrorizado. Surgió un nuevo patrón, enfocado y dirigido. De repente, Brock entendió lo que estaba pasando. El módulo no solo estaba recibiendo, estaba diseñado para transmitir, para enviar órdenes. Beth, ¿podemos usar esta conexión para pedir ayuda? No estaba claro. La interfaz estaba diseñada para controlar, no para cooperar. Pero en teoría, era posible. Brock tomó una decisión. Desvía toda la energía restante a la matriz de comunicaciones. Vamos, hablemos con esta cosa. La nave gimió cuando la energía se desplazó al módulo recién conectado. Los patrones en la pantalla se intensificaron hasta volverse casi dolorosamente brillantes. El zumbido se hizo más profundo hasta que fue más vibración que sonido. Brock cerró los ojos y se concentró en un solo pensamiento: en escapar. Libertad para los dos. No tenía ni idea de si funcionaría, si Moore podía entender conceptos tan abstractos a través de la interfaz mecánica, pero tenía que intentarlo. Por un momento, nada cambió. La nave continuó su dolorosamente lento avance hacia la salida. La nave Galac, o nave de la Galacorp, se alzaba ante ellos. Las armas estaban cargadas. El shifter estaba ahora a solo unos metros detrás de ellos, arrastrándose por el casco del Sparrowhawk. Entonces, todo cambió de golpe. La boca del Moore se abrió de golpe con tal fuerza que el Sparrowhawk salió catapultado hacia adelante como una piedra lanzada con una onda. Pasaron a toda velocidad junto a la sorprendida nave de la Galacorp, evitando por poco la colisión. El shifter perdió el agarre y cayó de vuelta a las profundidades de la criatura. Las alarmas sonaron mientras la nave giraba incontrolablemente por el espacio. Brock luchaba con los controles tratando de estabilizar la trayectoria. Brechas en el casco en las secciones 3, 5 y 7. Mejor información: se activaron los mamparos de emergencia. ¿Qué hay de las naves de Galacorp? La pantalla mostraba el caos detrás de ellos. El Moore se movía, su enorme cuerpo, casi del tamaño de una pequeña luna, se agitaba en el espacio. Una de las naves corporativas ya había quedado atrapada entre unos apéndices gigantescos que Brock ni siquiera sabía que la criatura poseía. Las otras dos disparaban desesperadamente con sus armas, sin surtir mucho efecto sobre el enloquecido. Creo que podemos decir que ya no somos su prioridad, murmuró Brock, logrando finalmente estabilizar el Sparrowhawk. Informe de daños a sistemas de soporte vital, funcionando a capacidad mínima. Integridad del casco comprometida pero estable. Sistemas de propulsión fuera de servicio. Sistema de comunicaciones dañado pero operativo. Módulo interfaz Neurao intacto y aún conectado. Aún conectados. Brock podía sentirlo ahora. Una presencia en el límite de su conciencia. El Moore seguía allí, aún consciente de ellos. Una enorme sombra se cernió sobre la nave cuando la criatura se colocó en posición sobre ellos. En la pantalla, Brock podía ver su parte inferior, un intrincado patrón de órganos bioluminiscentes y extraños apéndices similares a tentáculos. Uno de estos apéndices se extendió hacia el Sparrowhawk, envolviendo suavemente la nave dañada. ¿Ves?
¿Qué está haciendo? No lo sé. Han escaneando. Parece que nos está remolcando. ¿Remolcándonos a dónde? La pregunta quedó respondida cuando el Moore comenzó a alejarse, acelerando del lugar de la batalla. Las naves restantes de Galacorp intentaron perseguirlo, pero no pudieron igualar la sorprendente velocidad. A través de la interfaz neural, Brock percibió gratitud y algo parecido a la curiosidad. El Moore había reconocido a su enemigo común y les estaba ayudando a escapar, pero había algo más, un destino, un propósito. Quiere mostrarnos algo. Se dio cuenta Brock. ¿Ves? Mantén la conexión. Veamos a dónde nos lleva. Pasaron horas mientras el Moore transportaba al Sparrowhawk, dañado por el espacio. Brock aprovechó el tiempo para hacer las reparaciones que pudo, sellando las brechas del casco con parches de emergencia y desviando la energía a los sistemas críticos. La nave estaba hecha un desastre, pero por ahora aguantaría. La interfaz neural continuó transmitiendo los patrones, que se volvían más complejos y matizados. Brock se encontró capaz de entender más. No eran palabras exactamente, sino conceptos, imágenes, emociones. El Moore era antiguo, uno de muchos que habían habitado en el vacío, entre las galaxias, durante milenios. Habían entrado en esta región del espacio tras el evento de la grieta, atraídos por algo que los humanos no podían percibir. Y Galacorp los había estado capturando, experimentando con ellos, tratando de convertirlos en armas vivientes o en enormes plataformas mineras biológicas. Eran seres sensibles, le dijo Brock a Bess, mientras trabajaba en un panel de circuitos dañado, no solo vivos, sino realmente inteligentes. Y Galacorp lo sabe. Esta información sería valiosa para ciertas partes, observó Bess. Sí, y peligrosa para nosotros. Brock se limpió la grasa de las manos. Cualquiera que revelara esto tendría una sentencia de muerte corporativa antes de que pudiera pestañear. La nave se detuvo repentinamente cuando el Moore desaceleró. En la pantalla de visualización, Brock vio su destino en un enorme campo de escombros flotando en una región del espacio por lo demás vacía. Pero a medida que se acercaban, se dio cuenta de que no eran escombros aleatorios, eran moros, docenas de ellos, en diversos estados de disección. Un matadero corporativo, escondido en el espacio profundo. Están todos muertos, susurró, horrorizado. A través de la interfaz, sintió el dolor de la criatura, antiguo y profundo. Por eso lo había traído aquí, para que fuera testigo, para que entendiera. Entre los leviatanes muertos flotaban los restos de naves de Galacorp, pero también cargueros independientes y naves de salvamento como la suya. Cualquiera que se hubiera topado con este lugar había sido eliminado. Tenemos que irnos, dijo Brock con urgencia. Si hay alguna medida de seguridad activa aquí, una alarma de proximidad lo interrumpió. 3 señales aparecieron en el radar, acercándose rápidamente desde diferentes direcciones. Naves de clase Hunter de Galacorp. ¿Detectadas?, anunció Bess. Están en curso de interceptación. La mente de Brock se aceleró. El Sparrowhawk no estaba en condiciones para otro enfrentamiento. No podían luchar. Pero tal vez Bess pudiera. Envía todo lo que estamos viendo a través de la interfaz neural. Todo. Los muertos, los morros, las naves que se huir. No podían luchar. Pero tal vez Bess pudiera enviar todo lo que veían a través de la interfaz neural. Todo. Los muertos, los barcos que se acercaban. Su situación. Transmitiendo ahora. Los patrones en la pantalla cambiaron, volviéndose más caóticos, más urgentes. El agarre del moro sobre el Sparrowhawk se tensó momentáneamente y luego se soltó. La criatura se alejó, posicionándose entre los barcos que se acercaban y la nave de Brock. Nos está protegiendo, se dio cuenta Brock. Transmisión entrante de la nave insignia de Galacorp. Mejor informe, dijo una voz que llenó la cabina, fría y precisa.
Nave de rescate Sparrowhawk. Aquí el director de seguridad Walsh, de la División de Proyectos Especiales de Galacorp, han sido testigos de operaciones clasificadas y deben ser detenidos. Apaguen su nave y prepárense para ser abordados. Esta es su única advertencia. Brock abrió un canal. Oakway Brock Harmon. Sé de qué está hablando. Solo estoy aquí haciendo un trabajo de rescate rutinario. Nuestros escáneres indican que se han conectado al prototipo NC-7 Unsafe. Perfectamente. ¿A quién has visto? Harmon, el Leviatán no puede protegerte. Tenemos métodos para someter a estas criaturas, como para demostrarlo. Las naves de Galacorp dispararon al unísono. No eran armas convencionales, sino algún tipo de energía azul que las golpeó a todas y provocó que su bioluminiscencia parpadeara erráticamente. La criatura se convulsionó de dolor, pero mantuvo su posición. A través de la interfaz, Brock sintió su determinación y algo más. Una petición. Quería el módulo. ¿Ves? ¿Qué pasa si le devolvemos el módulo a Muro? No lo sé. La tecnología fue diseñada para controlar el sistema nervioso de la criatura. Si consigue controlar la interfaz, otra explosión golpeará el muro, más potente que la primera. Su enorme cuerpo se estremeció. Más naves de Galacorp llegaban formando un perímetro a su alrededor. Brock tomó una decisión. Desconecta el módulo de nuestro sistema. Se lo voy a dar al Mor. Esta acción no es recomendable, advirtió Bess. Sin la interfaz neural, no tenemos ningún medio de comunicación con la criatura. No necesitamos palabras para esto. Brock retiró el módulo tan pronto como Bess terminó el proceso de desconexión. Abre la esclusa de aire. En nuestra condición actual, la despresurización podría causar una catástrofe. Solo. La puerta exterior, Bess. Mantén la puerta interior sellada. Usaremos el sistema de liberación mecánica. La I obedeció a regañadientes. Brock se dirigió a la esclusa con el módulo en la mano. A través de la pequeña ventana de la puerta interior, podía ver el espacio y el enorme ojo del Mur, situado justo fuera, observándolo. Colocó el módulo en la cámara de la esclusa, selló la puerta interior y pulsó el botón de ciclo. El aire se evacuó y la puerta exterior se abrió. Durante un instante, el módulo flotó en la abertura. Entonces, un fino tentáculo se extendió desde el Mur, envolviendo delicadamente el dispositivo y acercándolo a su enorme cuerpo. Brock contuvo la respiración y esperó. Las naves de Galacorp se acercaban, con las armas cargadas, para otra descarga. El Mur se acercaba lentamente, con la boca abierta. Brock se preparó para la explosión, envolviendo el dispositivo y acercándolo a su enorme cuerpo. Brock contuvo la respiración y esperó. Las naves de Galacorp se acercaban con las armas cargadas para otra descarga. La bioluminiscencia del Mur se intensificó. De repente, pasando de su azul habitual a un blanco brillante, casi cegador. El patrón de luces se extendió por todo su cuerpo en formaciones geométricas que parecían imposiblemente precisas para un organismo biológico. Las naves Galac dispararon de nuevo, pero esta vez, las armas de energía no tuvieron ningún efecto. Los rayos simplemente se disiparon contra la piel, sin causar ninguna reacción. La voz del director Walsh se escuchó de nuevo, ahora teñida de alarma. Todas las unidades retrocedan. Está interactuando directamente con el prototipo. Activen el protocolo de contención Theta 9 inmediatamente. Pero era demasiado tarde. El Mur había extendido su conciencia a través de la interfaz neural, volviendo el dispositivo de control de Galacorp contra sus creadores, una tras otra. Las naves perdieron potencia. Sus motores y armas se apagaron cuando la criatura interrumpió de alguna manera sus sistemas. Brock observó con asombro cómo el enorme Leviatán se movía entre las indefensas naves, no destruyéndolas, sino simplemente neutralizándolas. A través de la ventana de la cabina,
Podía ver a las tripulaciones en pánico evacuando en cápsulas de escape, huyendo de lo que ha ayudado a crear. Cuando la última nave quedó inutilizada, el Moore regresó al Sparrowhawk. Su ojo, lo suficientemente grande como para engullir toda la sección delantera de la nave de Brock, estudiaba con una inteligencia inconfundible. Un tentáculo se extendió de nuevo y tocó suavemente el casco. Los sistemas de la nave cobraron vida de repente y la energía fluyó hacia los circuitos que momentos antes estaban muertos. La interfaz neural se reconectó, esta vez proyectándose directamente en la pantalla principal, sin estar físicamente conectada a la nave. Se formó un mensaje, no con palabras, sino con símbolos, que de alguna manera se tradujeron directamente en significado en la mente de Brock: gratitud, libertad, propósito. Sois bienvenidos, dijo Brock en voz alta, sabiendo que la criatura ahora podía entenderlo. ¿Qué vais a hacer? La respuesta llegó en forma de una serie de imágenes. Los otros moros seguían a la deriva en el espacio, con sus cuerpos profanados, pero no completamente destruidos. La interfaz neural multiplicándose, adaptándose, y finalmente, los moros despertando, volviendo a la vida y a la conciencia, gracias al poder de la tecnología que había sido diseñada para esclavizarlos. ¿Podéis revivirlos?, preguntó Brock incrédulo. Repararlos, restaurarlos. ¿Recuerda las implicaciones? Eran asombrosas. Si los moros regresaban con la capacidad de controlar la misma tecnología diseñada para controlarlos, el equilibrio de poder en la galaxia cambiaría de la noche a la mañana. Galacorp, las otras megacorporaciones, incluso los remanentes del gobierno terrano, se verían obligados a reconocer un nuevo poder. No permitirán que eso suceda, advirtió Brock. Volverán con armas más grandes, más naves. Loris, ¿de los Mo? La respuesta de Moore fue simple, pero profunda. Nosotros estábamos aquí antes. No, Squitter. Con eso, la criatura comenzó a moverse, llevándose consigo al Sparrowhawk una vez más, pero esta vez Brock podía sentir su destino en un pequeño y oscuro puesto comercial, al borde del cinturón de Kuiper. Un lugar donde podría reparar su nave adecuadamente y decidir qué hacer con el conocimiento que ahora poseía. Mientras viajaban, Moore compartió más de sus antiguos recuerdos a través de la interfaz. Brock se enteró de sus viajes entre las estrellas, de su pacífica existencia antes de que los humanos los descubrieran. No deseaban el conflicto, solo que los dejaran en paz, o tal vez que los comprendieran. Cuando finalmente llegaron al puesto comercial, el Moore soltó al Sparrowhawk, permitiéndole derivar hacia la bahía de atraque. Pero antes de que partiera, un último mensaje llegó a través de la interfaz. Encuentra a otros. Di la verdad. Vuelve. Entonces, la criatura se marchó, acelerando con una velocidad sorprendente para algo tan enorme, dillando a Brockhan, una nave reparada, una historia increíble y un dilema moral que cambiaría el curso de su vida. Mientras guiaba el Sparrowhawk hacia el muelle, Bess habló por primera vez en horas. La interfaz neural sigue funcionando. Brock ha sido modificada. Mejorada U. Parece que los Leviathan la reconfiguraron para que sirviera como dispositivo de comunicación bidireccional. En lugar de un mecanismo de control, ya no se puede utilizar para anular su autonomía. Brock asintió lentamente, comprendiendo la importancia de aquello. Nos ha confiado esto. ¿Qué vas a hacer con esta información? Galacorp te buscará. ¿A la recompensa? Será considerable. Miró a las estrellas pensando en la criatura que le había salvado y en los demás que esperaban despertar. La galaxia no estaba preparada para lo que se avecinaba. Una nueva relación con seres más antiguos y potencialmente más poderosos de lo que la humanidad había conocido jamás. Pero, estuvieran preparados o no, el cambio se avecinaba. Primero,
las reparaciones y los suministros, decidió. Y luego encontraríamos a alguien en quien confiar esta historia. Y después de eso, Brock sonrió sintiendo algo que no había experimentado en años. Un sentido de propósito. Después de eso, mantendríamos una promesa. Vold